Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Curva Correcta. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que están apoyándonos constantemente, colocándole me gusta a los programas, suscribiéndose y compartiendo. Ustedes saben, como siempre les he dicho, este programa está hecho para mostrar las realidades que muchas veces los canales de televisión, la radio no hablan y no quieren tocar temas más o menos que a ellos no les gusta mucho que se toquen. En el día de hoy vamos a tocar un tema controversial, para mí triste, muy preocupante. Yo creo que para todo el chileno que conoce el tema debería estar preocupado acerca del Sename. Hoy día vamos a hablar acerca del Sename, nos van a instruir qué es lo que pasa con el Sename, por qué no han habido soluciones. Para esto tenemos aquí a un abogado, presidente de una ONG, de la ONG ONAVE, que le vamos a preguntar qué significa y en qué consiste. Así que les presento y muchas gracias por estar aquí a don César Flores Muñoz. ¿Cómo está, César? Hola, Gabriel, un gusto ser invitado y bueno, ojalá pueda hacer un aporte en este programa. Totalmente. César, vayamos al tema rápido. En 2018 la PDI presentó un informe acerca del Sename, que de verdad yo lo vi y me dio escalofrío. Datos, por ejemplo, como 2.071 casos de violencia y maltratos graves, incluyendo de connotación sexual en sus hogares. El 50% de los hogares con agresiones de índole sexual, en los 50% de los hogares. Otro dato, el 50% de los hogares no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. ¿Qué pasa en el Sename, César? Explícanos un poco. A ver, el Sename, yo siempre cuando me preguntan alguna definición, digo que es el infierno en la tierra. Es el infierno en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se transformó en un infierno? ¿Cuáles son los factores o los motivos que provocan que el Sename sea lo que hoy es? Y para eso tenemos que entender un poco la dinámica del Sename. Bueno, el Sename es una institución estatal que tiene como objetivo fundamental velar por la protección de aquellos niños que son víctimas de vulneración en sus derechos, ya sea que se encuentren en situación de calle, que hayan sido víctimas de algún tipo de delito, que sean niños menores infractores de ley, también que sean niños derivados por los tribunales de familia por causas de protección, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Como el Estado no cuenta con toda la logística y con toda la infraestructura para poder dar este servicio y atendida a la alta demanda que hay, aparecen los organismos colaboradores del Sename, que son las famosas OCAS. Entonces, en la práctica, el servicio que el Estado presta de protección a la infancia se realiza por intermedio de dos entes, un ente público, que es el Sename, y un ente privado, que son las OCAS. Aquí está uno de los puntos de inflexión. Las OCAS, en la práctica, cubren casi el 90% del servicio residencial. O sea, vale decir que el 90% de la protección de los niños se le deja a manos de privados. Pero aquí es donde viene la primera gran contradicción o la primera gran desprotección de los niños. Porque la ley, si bien es cierto, establece la facultad de poder delegar estos servicios a privados, obliga al Estado a fiscalizar. Y aquí eso no ocurre. Aquí no hay fiscalización de ninguna naturaleza. En consecuencia, en cada hogar, ya sea público o privado, puede pasar lo que sea y eso queda en el hogar. De hecho uno de los, confirmando lo que tú dices, César, uno de los datos que entregó la PDI, que casi el 100% de las visitas o de las fiscalizaciones que hacía el Sename, se les avisaban a estos hogares. O sea, los hogares tenían todo el tiempo para arreglar todas las deficiencias que pueden tener. O sea, la fiscalización prácticamente es cero. Claro, o sea, curiosamente, no se le puede llamar fiscalización cuando a ti te llega un correo electrónico indicando que voy a ir tal día, tal hora a verte. Exacto.
O sea, imposible, imposible. Y eso genera el primer clima de impunidad, porque siempre todo lo que se hace en AME se debe asociar a impunidad. Entonces aquí nosotros estamos en presencia de una serie de violaciones a los derechos humanos de carácter sistemático, que a mi juicio son las peores violaciones a los derechos humanos de toda nuestra historia, porque las víctimas son niñas, niños y adolescentes de bajos recursos, que son explotadas, que son asesinadas, que son violadas, abusadas y torturadas por el Estado, que tiene la obligación de protegerlas y defenderlas. Entonces, ¿cómo esto, la primera gran pregunta que uno se formula como ONG, porque nosotros la ONG ONAVE tiene una función de defender a los dos estamentos más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños y los ancianos. En el caso de los niños, nos especializamos en todo lo que tiene relación con el CENAME y con algunas causas de protección donde hay menores de edad involucrados, donde el Estado vulnera sus derechos, ya sea por temas de salud o por otros asuntos de bastante importancia. Pero en lo específico, en lo pertinente al CENAME, la primera gran aberración ocurrió en el año 2016, a raíz del homicidio, por así llamarlo, de la niña Lizeth Villa. Claro. Se destapó algo que ya se sabía a puerta cerrada, que en el CENAME se violaban los derechos humanos. Eso provocó que la Cámara de Diputados de esa época hiciera el denominado informe CENAME 2. Informe que fue rechazado, pese a que concluía, más allá de toda duda razonable, que estábamos en presencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué fue rechazado? Porque la presidenta Bachelet lo ordenó. Solamente por eso. Solamente por eso. Solamente por eso. O sea, llama la atención que muchos de los políticos, te puedo citar, por ejemplo, Camila Vallejos, que lloraba. Sí, es increíble. Esa imagen después vota en contra. Ahora eso tiene una explicación. Ramón Farías, que fue el único político que tuvo la dignidad de no acatar la orden de la presidencia y votar a favor del informe, tú sabes lo que le pasó. Murió su carrera política. O sea, hay que ser súper enfático. Los políticos chilenos rechazaron el informe CENAME 2 por orden de la presidenta Bachelet para salvaguardar su carrera política. Entonces nace la primera gran pregunta: ¿por qué? Nace otra pregunta: ¿a quién o a quiénes quieren proteger? Entonces, todo lo que... Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que hay tantos rumores acerca de qué pasa con los niños. Tú sabes que, César, de hecho, una de las preguntas cuando yo dije que te iba a entrevistar a ti, y íbamos a hablar del tema del CENAME, la primera pregunta, yo sé que a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, pero y te quiero aprovechar de preguntar, ya que tocaste el tema de qué está pasando en el CENAME, porque nadie ha puesto las cartas sobre la mesa en el CENAME. Una de las preguntas que me hicieron, ¿qué tan cierto hay de la relación con la elite de Estados Unidos y qué relación tienen con la muerte y desaparición del niño del CENAME? Yo la verdad no sabía. Yo cuando me hicieron esta pregunta, yo la verdad me desayuné, como se dice, y la verdad no ¿es tan así? ¿Puede haber ese tipo de relación? Mira, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que la respuesta la va a dar el tiempo. Quiero ser súper enfático. Acá en el CENAME tú no puedes descartar nada. Porque todo puede pasar. Es tan grande el nivel de aberración de lo que pasa en las residencias que todo puede ser posible. Absolutamente todo. Pero, lamentablemente, yo no te puedo responder con una certeza, como sí te puedo responder, por ejemplo, porque manejamos casos de que en el CENAME hay violaciones, hay tortura, hay adopciones ilegales. No te puedo responder eso, pero sí te puedo decir que una investigación detallada
una investigación en profundidad puede establecer si es así o no. Ahora, como hipótesis, yo te podría decir que sí, que en el Sename todo puede pasar. O sea, lamentablemente, ¿cómo podría yo, de una forma, aplicando algún tipo de metodología en la investigación, cómo podríamos tratar de responder lo que tú estás preguntando? Y eso te lo da la propia normativa o el propio funcionamiento orgánico del Sename. El Sename tiene ciertos acuerdos con instituciones del exterior para dar una adopción a niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? Está acreditado que varias de esas adopciones tienen un origen ilícito. ¿En qué sentido? Que jamás se debió haber decretado la susceptibilidad de adopción y posterior adopción del menor. ¿Por qué se lleva a cabo? Porque lamentablemente hay un proceso que tiene una serie de elementos probatorios que inciden negativamente en el raciocinio del juez. En este caso no es responsabilidad del juez de familia ni de los tribunales superiores, porque los jueces solamente fallan con lo que le dan las partes. En este caso, el principal error es de los intervinientes del proceso, ya sea de aquellos que tienen la función de defender a las personas de bajos recursos, si es que se defienden, porque nosotros tenemos casos documentados de personas que ni siquiera sabían de que se estaba tramitando la adopción de su hijo. A ese nivel de aberración llega esto, o de personas que se les alteraban los medios de prueba, indicando que no tenían interés de ver a sus hijos, sino que cuando llegaban a la residencia les cancelaban las visitas, les cambiaban las visitas cada vez que se les antojaba. Entonces, efectivamente, todo lo que se puede hablar del Sename tiene una principal responsabilidad, que es la omisión del Estado a fiscalizar. Es que eso, por lo que tú me decís, podría decir que es una mafia. O sea, es una mafia. Lo es. Es Lo una es. mafia. O sea, y de las mafias más tristes, más aberrantes, que es cuando están los niños metidos. O sea, es terrible, terrible lo que los cuenta. O sea, usted sabe, nosotros, el ciudadano común y corriente, que no está metido, como ejemplo tú, defendiendo causas de personas del Sename, sabemos que hay maltratos, sabemos que han habido violaciones, pero según este estudio que te contaba yo de la PDI, o sea, es algo prácticamente, se da a grandes rasgos, a grandes cantidades, no es algo específico, no es algo puntual, sino es algo cotidiano en el tema del Sename. Creo que acá hay un tema que es súper importante que tú estás citando, que vuelve a generar la pregunta de siempre. O sea, tenemos el informe Sename 2, tenemos un informe que hizo un juez de familia en Arica el año 2012, tenemos el informe de la PDI que tú leíste, tenemos el informe de la ONU del año 2018. Todos los informes acreditan violación a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué ninguno de los gobiernos ha hecho algo? Eso te voy a preguntar, ¿por qué nadie ha hecho nada? ¿Qué hay detrás de esto? Acá hay una política de Estado en minimizar lo que ocurre al interior del Sename. Y eso para mí es una aberración, porque se engaña a la gente y se le miente a la ciudadanía. Yo te voy a dar un caso concreto. Es la residencia Nido en Hualpén. La residencia Nido en Hualpén era una residencia privada perteneciente a la ONG Padre Luis Amigó, que nadie sabía que existía, que es una ONG con un gran potencial financiero a nivel internacional. ¿Qué hizo el Estado? Todo el mundo dice, cerró la residencia, tomó medidas drásticas. Falso. Simplemente no le renovó la concesión a esta ONG y va a licitar nuevamente el servicio. O sea, imagínate los términos que yo estoy utilizando para referirnos a la vida de niñas, niños y adolescentes. No es que yo quiera utilizarlos, son los términos que se manejan, porque aquí se licitan servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de hacer justicia, el Estado se lava las manos porque dice, momento, esto es un tema privado, cada hogar asume por cada hogar, y cuando los hogares llegan, momento, esto es un tema del Estado, y al final no pasa nada, no hay justicia, y a lo más, un par de detenidos. Yo quiero en este sentido ser muy enfático y decirle a la comunidad
que estas son violaciones a los derechos humanos y que la ley 20.357 del año 2009 tipifica y castiga a la autoridad que tanto por acción u omisión, debiendo actuar, no lo hace cuando hay violación a los derechos humanos. Y en este caso, del 2009 en adelante, efectivamente ningún presidente ha hecho algo por los niños del Sename, cero. Más allá de pintar las residencias, de dar hermosos discursos, son incapaces de asumir que hay violaciones a los derechos humanos. Y eso la ciudadanía tiene que comprometerse, tiene que eliminar el prejuicio que hay hacia los niños del Sename, porque de una forma errónea se asocia Sename con infractores de ley, y no es así. La población de niños infractores de ley es un porcentaje muy pequeño del total de los niños que están por lo en que estuve viendo yo, me parece el 19%, 20%. Sí, hoy en día es menor. Hoy en día es menor. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que aquí hay niños con discapacidad que son víctimas de abuso. Hay niños que han sido víctimas de abuso en sus hogares y en el Sename vuelven a ser víctimas de abuso. Entonces, aquí nace. Yo lamentablemente quizás no te puedo dar tantas respuestas, pero sí te puedo dar las preguntas que uno tiene que responder. ¿Por qué el Sename, que tiene la obligación legal de darle felicidad o de darle una oportunidad de vida a aquellas O personas mínimo que una tranquilidad, mínimo una tranquilidad. mínimo un trato digno, no lo hace? Porque no lo hacen. Aquí hay que ser muy claro, aquí no lo hacen. Aquí cada hogar es un mundo aparte. Cada hogar al final se ciñe o se guía o se rige de acuerdo a los preceptos de cada hogar. Entonces el director de la residencia pasa a ser casi un amo y señor y dispone lo que él quiere o lo que ella quiere. O sea, tenemos el caso de Hualpén, donde la directora del hogar está involucrada en delitos bastante complejos asociados al tráfico de menores, asociados a adopción ilegal. Nosotros hace poco como institución nos querellamos en contra de ella en el juzgado de garantía de Talcahuano. La querella fue declarada admisible porque efectivamente investigamos de que existía una red de adopciones ilegales. O sea, cuando tú hablas de red en un hogar, tú tienes que amplificar la situación. Yo te digo que en todos los hogares pasa lo mismo. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir. Porque el Estado ha sido incapaz de fiscalizar. Y la vez que pudo haberlo hecho, que fue el 2016, la presidenta Bachelet ordenó que no se hiciera. En el 2018, el señor ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando se le preguntó por el informe de la ONU, él dijo que era un informe exagerado, que efectivamente el Estado había adoptado todas las medidas de rigor para efectos de subsanar, entre comillas, lo que se había detectado, situación que es totalmente falsa. Yo te voy a dar un puro ejemplo de lo aberrante que es el Sename. No existen. Esto es reconocido por el Sename de forma expresa en una carta que me llegó a mí. No existen a la fecha datos de la cantidad de fallecidos entre el año 1989 y el año 2005. No hay. No hay. Por lo tanto, te deja dudas la cantidad de niñas y niños fallecidos que ellos informan a partir del 2005 en adelante. O sea, ellos nos dicen que no existían mecanismos para poder contabilizar la cantidad de niños que perdieron la vida. O sea, estamos hablando de personas. Y que, o sea, ¿cómo tú no vas a notar que alguien falleció? Ese es el nivel de aberración que se da en el Sename. Si yo me pongo en el caso, yo estoy a cargo de un hogar sancionado por el Sename. Yo doy por hecho que si a mí se me muere un niño, yo tengo que declarar qué pasó con ese niño, por qué murió. Pues si tú me dices que del 2005 del 89 al 2005 sí, no están los registros, significa que pudo haber pasado lo que haya pasado y que nadie está pagando por nada. ¿No? Porque es tu responsabilidad, se supone que es tu responsabilidad. Si tú tomas un niño, si el gobierno te pasa a un niño para que le dé su educación, para que lo cuide, para que lo alimente, para que le dé tranquilidad,
Si no estás haciendo tu pega y te están pagando por eso, o sea, lo mínimo es que uno responda ante la justicia o ante alguna entidad, pero si no están los registros, no se sabe quién murió, quién no murió, o sea, si no están esos registros, es imposible saber si realmente murió o no murió. Está el reconocimiento del Sename. Y yo creo que aquí hay algo que es muy importante, que es la necesidad de que las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, ya sean las familiares de aquellas niñas, niños y adolescentes que lamentablemente perdieron la vida, ya sean víctimas de torturas al interior de las residencias, creo que es el momento de que alcen la voz. O sea, hay que lograr que la impunidad termine. Y para poder lograr eso necesitamos un discurso en común, dejar de lado cualquier ideología política, porque si aquí la responsabilidad es tanto de la izquierda como de la derecha. Después compartida, absolutamente. Es un actuar negligente de la clase política. La clase política en Chile tiene un discurso que es un disco rayado. Cuando hay cualquier problema apela al pasado, pero al pasado 73-88. Uh-huh. Ese es su discurso, de ahí fundamentan las leyes, pero han sido incapaces de reconocer que en lo que llamamos democracia se violan los derechos humanos de personas total y absolutamente vulnerables. Aquí no hablamos de personas que seguían una ideología política, no hablamos de personas que pueden defenderse, no, aquí hablamos de personas que dependen del Estado, personas que el Estado tiene que cuidar, alimentar, y lo único que hace los mata, los asesina, los tortura. Ahora la gente puede decir, wow, este tipo es un exagerado, nos está engañando. No, yo les aseguro que estoy tratando de ser lo más formal posible. Porque si uno contara las cosas que a uno le han comentado o las cosas que a uno ha leído, la gente diría, y yo te lo aseguro, el Sename es peor que cualquier película de terror que ustedes han visto. Lo que pasa en el Sename es lo más aberrante que ocurre o que de nuestra historia. Yo lo digo con una plena de seguridad, porque son residencias donde se hace lo que quieren con los niños. Y los pocos profesionales que tienen la dignidad de defenderlos, lentamente son sacados del sistema. El sistema es un sistema viciado. Entonces aquí vamos a otro tema que también es muy importante y que la ciudadanía tiene que entender que bajo ningún punto de vista se puede aceptar el cambio del Sename como tal por otro nombre de institución sin que no haya justicia y reparación. O sea, es un no va a ser como borrón y cuenta nueva. Es que eso es lo que pasa. Mira, la política del gobierno de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos con el Sename es una sola. Pasa algo, ningún problema, borrón y cuenta nueva, licitamos otra residencia, la pintamos, trasladamos los niños y chao. Y lo que pasó ahí, se quedó ahí. Y después las personas tratan de decir su verdad. Lamentablemente, señor, su delito está prescrito, lamentablemente no alcanzó a denunciar a tiempo, etcétera, etcétera. Siendo que nosotros consideramos que hacer violación a los derechos humanos y al tener el carácter sistemático, esto significa que se viene dando de forma permanente en el tiempo por más de 30 años, son crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Cualquier víctima de violación a los derechos humanos del Sename tenga la plena certeza que puede hacer valer sus intereses ante un tribunal de justicia y puede querellarse o puede demandar civilmente por los daños que el Estado le hizo. Pero tiene que hacerse justicia. O sea, yo creo que las personas tienen que salir del anonimato y tienen que contar su verdad. No puede ser que hoy en día el Sename solo aparezca como discurso de campaña de algún grupo político, por ejemplo, la extrema izquierda, que quiere estatizar los fondos del Sename. O sea, el discurso de ellos es totalmente contrario a los niños. Aquí hablamos, por ejemplo, del diputado señor Zafirio, que es una de las personas que más habla del Sename. Yo le puedo preguntar, si le pueden preguntar a él, ¿qué ha hecho concretamente por los niños del Sename? Nada.
¿Qué ha hecho, por ejemplo, Pamela Giles, que hace poco está tomando la bandera del Sename por los niños? Nada. ¿Qué han hecho los políticos de derecha concretamente por el Sename? Nada. O sea, yo te puedo decir que las ONG que están participando o las fundaciones que están participando como Boca en el Sename tienen varios colores políticos. O sea, hay de izquierda, hay de derecha, hay de extrema derecha, hay de extrema izquierda. Entonces no será que están protegiendo sus intereses. Es imposible que tú como disidencia controlada puedas lograr algo, porque va a llegar un momento en que no vas a poder seguir profundizando, porque va a haber alguien conocido, va a haber algún amigo, algún camarada de partido, y por tanto no vas a poder seguir investigando. Es que tú dijiste ahí algo muy, muy cierto, César, y algo que yo pienso y lo he dicho hace tiempo. Mientras los políticos dejen de ver su beneficio propio, esto no va a cambiar. Y nada de todo lo malo que está pasando en el país, nada va a cambiar mientras los políticos que tenemos no dejen de ver su propio beneficio, porque pareciera, eso es lo que la percepción que tiene el ciudadano común y corriente. Ellos ven por las de ellos y nada más, y es muy cierto, y me coincide, o sea, me hace mucho sentido lo que tú me decís con el tema de los políticos, porque no lo veo, se ve en el Sename, como tú me contás ahora, pero se ven muchos otros temas. Oye, César, ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con las familias? Porque yo sé que hay muchos niños que están ahí, que el gobierno los mandó al Sename, y que solamente tienen visita, pero que me chocó mucho el tema que me dijiste que a veces decían de que no lo prohibían, le prohibían las visitas, siendo que a lo mejor ni siquiera estaba el niño. Pero ¿qué pasa con las familias Mira, con este tema? hay que distinguir, o sea, hay que ser bien enfático, hay que distinguir, aquí hay casos que efectivamente su derivación al Sename fue correcta. Y hay casos donde efectivamente están mejor en el Sename que en la calle o en su casa. Esos casos yo no los toco, Ya. porque están ajustados a derecho y efectivamente el Sename de forma muy precaria y negligente cumple con su rol. Pero hay casos de niñas, niños y adolescentes que no tienen nada que hacer en el Sename y están ahí por una serie de factores, por ejemplo, procedimientos judiciales que se dilatan de manera excesiva, donde las partes no solicitan con la rapidez suficiente los egresos o algún tipo de medida, pericias que se demoran una enormidad en llevarse a cabo por un colapso que hay en el sistema. eh, También tenemos residencias que dilatan los procesos de egreso de los niños por un tema económico, por los subsidios que ellos van recibiendo. Y aquí está entre medio las familias. O sea, te vuelvo a insistir, esto es un abuso de clase. Hoy en día mucha gente habla del abuso de clase, pero nunca lo aplican en la realidad. En el Sename se da. En el Sename se da que las víctimas del Estado son personas de bajos recursos. Y son personas que efectivamente van a pedir apoyo a aquellos que están todo el día hablando del Estado, y se lo han negado. O sea, nosotros tenemos usuarios que han ido, antes de de contactarse con nosotros, han ido a hablar con políticos de izquierda y le han negado todo tipo de ayuda. O sea, aquí hay que entender que los políticos llegan hasta donde están las cámaras. Se apagan Después las cámaras, se acaba el político. Entonces la gente queda desprotegida, o sea, se prenden las cámaras, el político, venga para acá, yo el apoyo con toda, vamos a hacer lo imposible y bla, 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 pero en la práctica no hacen nada. Concretamente no hacen nada, o sea, los discursos son hermosos, o sea, tú los escuchas y dices, wow, increíble, pero en la práctica, Este hombre, esta persona realmente, o sea, si Chile se guiara por discursos seríamos un país perfecto, pero en la práctica no se hace nada. Entonces las familias están en una indefensión, o sea, de aquí pasan tres factores muy importantes. Primero, colapsan y se rinden frente a esta maquinaria llamada Estado, que lo único que hace, torpedea todo lo que ellos tratan de llevar a cabo para recuperar a sus hijos. Segundo, luchan sin obtener ningún resultado positivo. Por ejemplo, mira, yo te voy a contar,
De la cantidad de adopciones ilegales que se han dado en Chile, yo conozco solo un caso que se ha revertido, que es el caso que nosotros como institución tomamos. Un caso. Todos los demás, lamentablemente, terminan con la niña o el niño adoptado, con la afiliación borrada al registro civil y con una nueva identidad. Entonces, vuelven a hacer otra vez la pregunta, ¿por qué pasa esto? Porque el sistema no está preparado o simplemente no hay una voluntad real de ayudar a la gente de bajos recursos. O sea, si existieran instituciones comprometidas con las personas de bajos recursos, créeme que esto no pasaría. Créeme que muchas de las adopciones ilegales simplemente no se hubiesen decretado porque el juez de familia, al momento de resolver, hubiese tenido presente todos los elementos de prueba. Muchos quizás niños que fueron, mira, trajeron casos el caso de la pequeña Ámbar, muy trágico. Ahora estamos viendo, o sea, vimos a la defensora de la niñez en la audiencia de formalización. Eso lo hace simplemente para figurar, Pero eso te acredita que Chile es un país reactivo, no es un país proactivo. ¿Por qué no se le dio el cuidado proteccional al papá que lo estaba pidiendo de manera insistente durante tanto tiempo? ¿Por qué no se fiscalizó si efectivamente la niña estaba en buenas manos? O sea, todo el mundo se ha enfocado en la salida de este psicópata que efectivamente nunca debe haber salido, pero se olvidan de una aberración sistemática que hay atrás. Si te fijas, hasta en este caso la quieren cubrir. O sea, la muerte claro, de Ámbar, la muerte está en el caso del hombre, pero la ¿qué muerte lo de llevó ahí? Ámbar, la muerte de Ámbar es un homicidio por parte del Estado. Si el Estado hubiese hecho bien su trabajo, ella estaría viva. O sea, ese caso puede acreditar a la ciudadanía lo que es el Sename. O sea, cómo una niña prefiere vivir fuera del Sename a sabiendas que está exponiendo su vida que estar dentro. Probablemente al interior del Sename tiene que haber sido vulnerada en sus derechos. Por eso te vuelvo a insistir, el gran problema es que el Estado no hace su pega. El Estado es reactivo. O sea, ahora que la niña perdió la vida, aparece todo el mundo, aparece la Defensoría de la Niñez, ahora, ¿de qué sirve? Solo lo hacen para las cámaras. ¿Te fijas que todo esto es un círculo vicioso? O sea, los políticos aparecen para las cámaras. Las autoridades aparecen para las cámaras para decir, vamos a anunciar querellas, ahora vamos a tener la mayor dureza del mundo y después se olvidan. Si el Estado, mira, si esto es lo que más me molesta a mí. Porque si hubiese hecho, mira, y ni siquiera se le está pidiendo algo extraordinario a las autoridades. Es simplemente que hagan su trabajo. O sea, te creo Nada más, que hagan su pega, por lo que se le que paga. hagan su pega, o sea, de partida no ganan poca plata, o sea, ganan bastante bien. Y lo único que tienen que hacer es su trabajo, o sea, ¿cuántas personas despedidas o sea, tendrían que sacar a toda la gente de la quinta región, dedicada a la protección de la infancia, porque son todos unos negligentes? No lo van a hacer, porque ya como la Defensoría de la Niñez fue la audiencia, y va a haber los discursos, probablemente un par de tweets ahí, vamos a hacer justicia, eso es reactivo, y eso te demuestra el desprecio a la vida de las niñas, porque eso es un desprecio, es una ansia de figurar, porque si realmente hubiese hecho algo, yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo como Defensoría de la Niñez presenté un escrito hace 3 meses atrás diciendo que la niña estaba en una situación de peligro. Nada. Ningún tipo de fiscalización. Y eso, lo de Ámbar, multiplícalo por 1000, por 2000, por 100.000. Y ahí tú vas a entender la magnitud de lo que pasa al interior del Sename. El abandono total del Estado hacia la infancia. Porque eso es, el caso de Ámbar lo acredita. O sea, por eso te digo, y eso es simplemente por no hacer su trabajo. Nada más que eso. Oye, César, ¿qué pasa con lo...? Porque una de las partes del estudio que hizo, del informe que hizo la PDI, da a conocer, por ejemplo, que vio 2.600 casos de niños con diagnóstico psiquiátrico.
1.358 con discapacidad. Vio 28 niños con riesgo vital, estando en los hogares. 953 niños con enfermedades crónicas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la atención a estos niños? Porque ellos son niños, son personas que necesitan atención, no necesitan la aspirina, no necesitan el paracetamol, necesitan atención fuerte, atención de especialista en los hogares. ¿Existe eso o no? ¿O los dejan ahí a la deriva? Mira, como te dije en un principio, las principales víctimas de violaciones a los derechos humanos efectivamente son los niños más vulnerables. Y a mayor vulnerabilidad, más propicios son a ser víctimas de violación a los derechos humanos. Eso significa que una persona con discapacidad o con algún tipo de enfermedad grave claramente no recibe el tratamiento que debería tener y no se atiende como debería atenderse. Y ahora eso también hay que ir analizándolo residencia por residencia, ya sea estatal o privada, pero a nivel general claramente no hay una protección real a la infancia, no existe una protección real en todo el sentido de la palabra. Por eso es tan importante que si se quiere reformar el Sename, tiene que establecerse un mecanismo de protección de los niños. Pero ese mecanismo tiene que estar dividido en ciertos sectores. O sea, en primer lugar, por ejemplo, los niños, los infractores de ley están debidamente segmentados. Pero cuando hay casos de niños con discapacidad, quizás con algún tipo de enfermedad, las residencias no siempre los van separando, los van segmentando como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, yo creo que acá, probablemente el Sename se va a reformar, probablemente. Pero, tal como te dije yo, primero esa reforma no puede ser sinónimo de impunidad, y sí tiene que ser sinónimo de un cambio estructural real. O sea, aquí no basta cambiar el nombre. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, garantizar convenios con hospitales o simplemente habilitar un hospital para niños del Sename. O sea, si efectivamente el Estado tiene el control y puede moverlos, ¿por qué no a todas las personas que tienen problemas de salud construir un hospital, una residencia hospital? O sea, porque en algunos casos se van trasladando a hospitales públicos. Aquí estamos hablando de que en su mayoría son personas que no tienen previsión alguna, están en la indigencia. En consecuencia, la atención de salud en el hospital público competente del lugar donde se encuentre la residencia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una solución a futuro es construir un hospital para niños del Sename, especial para ellos. Porque el Sename tenga su hospital propio. Exacto, exacto, exacto. Pero que se pueda garantizar una real protección. O sea, hoy en día el presupuesto del Sename es altísimo. O sea, hablando de miles de millones de pesos. Además que esos miles de millones de pesos, por ejemplo, están dentro de la misma ley de presupuesto, las leyes infantiles, la JUNAED, por ejemplo, da todo lo que es comida. Entonces ya hay que quitar del presupuesto lo que es comida tanto a los niños, como a las personas que trabajan ahí. Entonces, si el presupuesto se manejara de una mejor manera, quizás se pudiera realmente prestar la protección que los niños tienen. Pero volvemos nuevamente, si te fijas, esto es una conversación circular, porque siempre volvemos a lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no hay una real fiscalización del Estado, como no hay una real protección, al final los niños quedan a merced de lo que pasa en cada hogar. O sea, yo te iba a preguntar si se ha transparentado el tema del presupuesto, con esa respuesta yo te aseguro que no. o sea, el presupuesto del Sename, si no me equivoco, eran 400.000 millones de pesos, no Eran recuerdo. en el 2018 fueron 363.000. Así Sí, que tienen que andar por lo menos por 400.000. Lo que dice la ley es que el presupuesto se destina a tanta cantidad a la residencia del Estado y el resto a las OCA. Y después no dice a tal OCA tanto, a tal OCA tanto, a tal OCA tanto, a tal OCA tanto. O sea, lo que yo te puedo decir es que hoy en día el Estado le debe a las OCA. Suena curioso. Y les deben millones y millones de pesos. Y hay OCAs que además tienen superávit de plata.
O sea, te fijas, se supone que son instituciones sin fines de lucro, pero al parecer la infancia en Chile es un negocio bastante lucrativo. Ese es un tema que incluso daría para un programa aparte, investigar todo, o sea, todo lo que el Sename te da para programas aparte, un programa enfocado en adopción, un programa enfocado en los delitos de violaciones, pero siempre es el mismo círculo vicioso, que termina en negligencia del Estado, que termina en el Estado no fiscaliza, que termina en las residencias pasa lo que en las residencias pasa, es como el típico dicho, lo que pasa en la residencia, se queda en la residencia. César, tú tienes la ONG en pro ayuda a los niños más desvalidos, pero solamente la ONG, ¿quién está para proteger? ¿Qué instancia tienen ellos para de protección? Ya vimos que el Sename no es. Se supone que la Defensoría de la Niñez debería de velar para que... La Defensoría de la Niñez es como un símil del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero con la infancia. Es una institución autónoma cuya función es velar que el Estado no vulnere los derechos de los niños, pero estamos viendo que el rol, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es un rol político y por ende no hace nada. Los niños también tienen ciertas instancias en tribunales de familia, que ahí hay un tema súper importante. O sea, cuando un niño, estamos hablando de una persona menor de 18 años, está en un sistema residencial, su manejo pasa a ser del Sename, o sea, el papá Estado pasa a manejar a los niños. Y eso es muy importante porque hay varios casos de adopciones ilegales de adolescentes que fueron mamás al interior de la residencia, cuyos hijos fueron dados en adopción sin que ellas supieran, porque no necesitaban su consentimiento a ser el Estado su papá. O sea, fíjate el nivel de aberración de lo que terrible, ¿no? Fíjate el nivel de aberración. Eso es parte de la querella que se dio en Hualpén, porque esta señora, la Evelyn Oñate, tiene esa práctica. O sea, ella, al tener el cuidado de los niños que venían de mamás adolescentes de otras residencias, los daba en adopción a espaldas de la mamá, como no necesitaban el consentimiento porque se entendía que eran los papás, al final del día eran dados en adopción y la mamá no sabía. Y por ejemplo, nosotros tenemos el caso de una mamá que fue a la residencia a ver a su hijo y le dijeron, no, si su hijo no está, fue dado en adopción. Tenemos otro caso que fue un niño que nosotros salvamos, que le dijeron, no, su nieto se va a Italia, despídase de él. O sea, ese es el nivel de desprecio que se le tiene a la gente en la residencia. Sí, de verdad, eso es peor, es increíble, pero es peor de lo que uno ya pensaba que era malo, es peor. Peor. Yo siempre cuando me preguntan del Sename qué es lo que piensan, mira, imagínate lo peor, es peor aún. Y lo peor es que, como son niños, claro, están indefensos, realmente no tienen quien los defienda. Yo creo que aquí hay que asumir una responsabilidad como sociedad. Yo creo que como sociedad chilena hemos fallado. Creo que la sociedad chilena ha sido negligente, igual que el Estado con la infancia. Me molesta mucho ver que la sociedad chilena se puede organizar y movilizar para exigir y protestar a veces situaciones ilógicas, pero son incapaces de organizarse y marchar, por ejemplo, por los derechos de los niños del Sename. Jamás he visto una cohesión real de izquierda y de derecha para decir basta ya de impunidad. Jamás he visto a la ciudadanía comprometida. Es más, me duele, yo a veces hablo con la ciudadanía y son indiferentes lo que pasa con la gente del Sename. No, es lo mismo. Cuando le digo, hay niños y adolescentes, no, mira, lamentablemente el chileno es lo que los medios le dicen que tiene que ser. Y en ese contexto, la prensa chilena no informa lo que pasa en el Sename, a lo más un par de reportajes y después se acaba. Sin embargo, por ejemplo con el tema de la pandemia, todos los días, y todos los días la prensa condiciona el comportamiento de la gente. O sea, probablemente si esto hubiese sido para la televisión pública, usted no sale en pantalla si no se pone mascarilla. O sea, pero ¿qué pasa con el Sename? Un desinterés total. Porque, y esto, lo que voy a decir es muy fuerte,
pero es real, no es un tema políticamente rentable. Eso es. Y los políticos solamente aparecen cuando ven que pueden sacar algún provecho de eso. Los políticos chilenos no tienen ningún tipo de empatía hacia los niños de bajos recursos. Son unas lacras que solamente unos buitres, unas aves de carroña que cuando ven que ahí está la oportunidad, ahí aparecen. El caso más claro es el caso de Ámbar. Ahora todo el mundo, no más Ámbar, no más Sename, pero cuando tenían que hacer la pega, cuando las mamás van a hablar con los políticos y no las atienden, ¿y qué es lo que pasa? ¿Quién asume la culpa? Pues César, cuéntanos de tu ONG, cómo está, a qué se dedica, solamente a los niños, me dijiste también los adultos, cuéntanos un poquito de qué es lo que es OSNAVE. OSNAVE es la organización no gubernamental de defensa de los niños y ancianos apuñalados por el Estado. Eso significa la sigla. Pues nosotros tenemos personalidad jurídica desde el año 2018. Somos un equipo multidisciplinario del cual el suscrito tiene el honor de ser el presidente. Y tratamos de apoyar sin recursos, porque somos casi, por así decirlo, una institución autárquica que subsiste del esfuerzo de sus propios integrantes, y buscamos tratar de dar soluciones a las necesidades de la gente, tratando de poder cubrir dentro de nuestras limitantes la mayor cantidad de causas posible. Efectivamente atendemos a niños y ancianos, también a veces otros casos cuando vemos que efectivamente hay una vulneración por parte del Estado o por parte de alguna institución privada que abusa de sus potestades en contra de X personas. Y a Dios gracias, pese a nuestra humildad y pese a nuestra enorme falencia a nivel logístico, hemos logrado hitos muy importantes, tanto a nivel de niños como ancianos, que nos motivan a seguir luchando. O sea, por ejemplo, a nivel anciano también vemos temas bastante duros, que también son temas que mucha gente no entiende, porque acá en Chile hay un sesgo político cuando uno trata de ciertos temas, y nosotros como institución lo que queremos hacer es no tener ningún tipo de sesgo. O sea, si el Estado vulnera los derechos de la gente, ahí estamos, independiente de que esa persona sea de izquierda, de derecha. Por ejemplo, cuando tú le hablas a alguien de Punta Peuco, Colina 1, la gente colapsa y automáticamente cae en una irracionalidad. Sin embargo, a nosotros como institución consideramos que efectivamente hay vulneraciones, que efectivamente la igualdad ante la ley no existe en materia de derechos humanos. O sea, si ya existe en el país dos procesos penales distintos. Entonces, bajo esa premisa, a veces nuestro rol no es muy querido, pero nuestra institución en ese sentido ha tratado de mantener una objetividad, por eso que tampoco aún tiene un gran patrocinante, porque hemos mantenido la independencia, pero esa independencia nos permite estar en causas donde realmente se necesita. O sea, si hay una persona de X ideología política que realmente esté vulnerada, ahí vamos a estar, porque nuestra intención es actuar de una forma humanitaria, no de una forma política. Ahora, eso en Chile cuesta mucho, porque acá en Chile existe una maña de querer hacer cualquier cosa o encasillar cualquier actuación desde un punto de vista político. Por ejemplo, si yo apoyo a la gente que está en Colina 1 condenada por derechos humanos, soy un facho. Si digo que Michelle Bachelet es una genocida, soy un facho. Si digo que Hernán Larraín es un inoperante, soy un comunista. O sea, no tienen una visión de país para decir, momento, aquí nadie es perfecto de partida. Y efectivamente, si hay vulneraciones, uno como institución lo que tiene que hacer es representarlas, es darlas a entender y ojalá buscar soluciones. Y eso cuesta, o sea, nosotros nos cuesta que la gente entienda que no es que nosotros seamos chicha ni limonada. A ver, cada uno tiene su preferencia política. Yo soy de derecha, claramente, pero eso no me implicaría si tengo que ayudar a alguien de izquierda, porque cuando tú hablas de una emisión institucional, la emisión institucional es de carácter humanitario, y el carácter humanitario implica no diferenciar por razones ideológicas.
quizás la gente en Chile no lo entienda, o sea, y no lo van a entender nunca, no lo van a entender nunca. Por eso que bueno, en realidad en ese sentido, en lo personal soy bastante indiferente, o sea, yo creo que las opiniones que aportan son aquellas que te permiten crecer como institución, y aquellas que buscan criticar o denostar, simplemente yo les pregunto, bueno, ¿ustedes qué hacen? Como yo una vez le dije a la señora defensora de la niñez, que además de la faranda política, ¿qué es lo que hace? O sea, es como, por ejemplo, el señor Nico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace él por los derechos humanos? Si su labor es ¿qué es lo que hace él por los derechos humanos? O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? ¿Alguien se ha preguntado qué es lo que hace Sergio Mico en un día común sin protesta? ¿Cuánta plata gana? Exacto, eso quería decir, son sueldos bastante altos. ¿Qué es lo que hace? O sea, llega al trabajo, se conecta a internet, ¿qué es lo que hace Sergio Mico en el día? Porque a nosotros, claro, a nosotros, esta nejera, y bueno, ¿y ellos qué hacen? ¿Qué hace la defensora de la niñez? Yo la veo todo el día tuiteando, yo la veo todo el día ahí comentando con los demás, ¿y qué es lo que hace? Entonces, la ciudadanía chilena, el chileno en general, se olvida de algo esencial. Las autoridades son nuestros empleados. Y nosotros somos sus jefes. O sea, aptitudes como por ejemplo la del señor Gutiérrez, diputado de la República, demuestran que ellos tienen una concepción totalmente errada de la realidad. Ellos son servidores públicos. Y su obligación, primero, es predicar con el ejemplo, y segundo es acatar lo que la ciudadanía les diga. Hoy en día tenemos un montón de políticos que solamente resuelven lo que su círculo interno le dice que tiene que hacer, y les importa un rábano lo que diga la gente. Y a eso agrégale que hoy en día tenemos una corriente globalista que está impregnada tanto en la izquierda como en la derecha. Lamentablemente, el chileno común a veces no entiende. Yo de repente voy a las poblaciones, converso con la gente y me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voté por tal candidato de derecha o de izquierda, pero ahora parece como si fuesen todos amigos, conocidos. Y yo digo, es que ellos lamentablemente tienen dos ideologías en común. Una es el dinero, que lo aman. O sea, yo te diría que, por ejemplo, en Chile el dinero es la ideología más importante para nuestros queridos políticos. Y en segundo lugar, ideología de índole globalista. Entonces, cuesta que el chileno entienda que somos nosotros los tenemos que fiscalizar a ellos, somos ellos. Exacto. Y eso lamentablemente, ahí, bueno, primero que todo, rescatar lo que hacen ustedes, porque es muy válido, es de gran importancia, porque permite contradecir la opinión de la mayoría mediática pública que busca imponer una posición donde prácticamente tenemos todos los días a políticos hablando, porque nos imponen candidatos. Fíjense que hoy en día nos están imponiendo candidatos en la televisión, nos imponen candidatos, nos imponen rostros. Entonces, queda claro que en cualquier materia, en materia de educación, la imposición es sinónimo de ilegalidad. Hoy en día en Chile se está imponiendo a la gente cómo pensar, cómo actuar, cómo vivir, cómo elegir, y nuestros políticos están actuando de una forma déspota. Yo lo llamo el despotismo no ilustrado, porque son unos déspotas que menosprecian a sus electores y solo se acuerdan de ellos cuando necesitan su voto. Yo concuerdo mucho con lo que usted está diciendo. Para mí, yo he sentido mucho que los políticos sienten que su posición y que la ciudadanía le da un puesto político, un puesto gubernamental, y prácticamente se sienten dioses. Se olvidan inmediatamente de la gente que votó por ellos, siendo que la gente que votó por ellos pues tiene la posición que tiene, ganando el dinero que están ganando, y están para ellos son sus jefes. Y ellos son el ciudadano común y corriente el que le paga los sueldos al político. Y un buen sueldo, además. Y un muy buen sueldo. Además. Oye, César, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que tenemos que repetirla esta porque hay muchos otros temas que tenemos que conversar. Agradecer inmensamente, de verdad. Estoy muy agradecido, muy agradecido que nos hayas dado esta visión
del Sename, como te lo dije en un principio, esta es la visión que en la televisión no sale. Esto, así como tú no lo dijiste, en la televisión no lo van a decir. Te agradezco inmensamente, repito, César, tu visión, tu experiencia y tu visión de las cosas. Así que tenemos que repetir la entrevista. No, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de volver aquí, ojalá con novedades positivas. Ojalá. Y tocando otros temas también. Ya, Así pues, que muchas encantado. gracias, César. Muchas Ya, pues, gracias. que esté muy bien, Ya gracias. nosotros gracias a ti. Y los demás, los que están viendo, los dejamos invitados para el próximo capítulo. Recuerden que ahora estamos viendo los días viernes. Aprovechamos a mandar un saludo al tuitero Soy Facho Pobre 2, que siempre nos está siguiendo. Andrés Lefort con su programa del ring a la parrilla, que va todos los lunes y los jueves. Los lunes va a las 10 de la noche y los jueves a las 9:30. Pónganle me gusta al programa, compartan. Como les dije en un principio, este programa está hecho para darle una visión de las cosas que no lo van a encontrar en los medios de comunicación. Así que esta es la curva correcta. Los esperamos en un próximo capítulo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.